afecto es mutuo, ¿eh? Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos aquí o todavía no hemos llegado? Eso es importante decirlo y preguntarlo. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie y me ha tocado a mí comenzarla. Así que Dios nos asista en esta tarde para recibir la palabra de Dios con agrado y mansedumbre. Amén. ¿Sí? La serie se llama Los hijos nacidos en la casa y quiero hacer acopio de las palabras que el pastor Tony decía el domingo en su mensaje. Él dijo esto: lo que predique el pastor, no se lo tome personal. Así que hoy digamos lo mismo, no nos lo tomemos a personal, porque Dios hoy quiere hablar algo importante a nuestras vidas. Amén. Sí, así que póngase en pie ahí en su lugar y abra su Biblia en 2 de Samuel capítulo 13 y vamos a leer la palabra de Dios. Lo tiene, y si no, en pantalla se lo van a ir poniendo. Vamos a leer del 1 al 15 y dice así la palabra de Dios. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y antes de continuar, quiero hacer una acotación. Cuando la Biblia dice que él se enamoró de ella en el versículo 1, esta palabra en hebreo significa una atracción sexual, no un amor como el que usted y yo podemos entender en nuestro idioma castellano. ¿Sí? Seguimos leyendo, versículo 5. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos abierto tu palabra, Dios, y por ella somos nosotros bendecidos. Padre, en esta hora, Dios, establezco tu reino en este lugar, Señor, y tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo contrario a ti, Señor. Son atados en el nombre de Jesús, y declaro la libertad de tu Espíritu Santo en este lugar,
para escuchar y recibir tu palabra con agrado y mansedumbre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento y si quiere deje su Biblia abierta en el libro de Proverbios, que al final vamos a leer un poquito por ahí. Los hijos nacidos en la casa, una historia o una serie que va a tratar y va a hablar acerca de los numerosos hijos que tuvo el rey David. Pues puede pasar que alguno piense o crea que solamente tuvo hijo al rey Salomón, pero no fue así. La Biblia dice que más de 20 hijos, así que será una serie interesante estas que hoy estamos comenzando sobre los hijos nacidos de la casa. Y cuando me dieron a preparar este mensaje hace un mes atrás, la verdad, en cierta manera me disgustó, pero en el buen sentido, porque me preocupó y dije, Señor, me tocó Amnón. Yo conocía la historia de Amnón, sabía lo que este perverso de Israel, como le llama a su hermana, había hecho, el acto que había cometido, y dije, esto va a ser complicado, cómo poder exponer un mensaje, cómo poder hablar tu palabra, cómo extraer una enseñanza, algo que edifique tu iglesia, tu pueblo, de una historia tan atroz como la que es la historia de Amnón con su media hermana Tamar. Pero Dios es bueno, y en medio de esa angustia de decir qué voy a hacer, Señor, y de orar y pedirle dirección a Dios, comenzó dándome el título, Una paternidad fallida. Y ahí me preocupé más todavía. Y dije, pero Señor, ¿cómo que una paternidad fallida? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo rellenamos este mensaje, este título? Pero Dios es bueno y la verdad, estése muy atento porque sin duda Dios va a hablar hoy a nuestros corazones. Porque si hay algo en lo que Dios le da especial importancia, de las muchas cosas que para Él son importantes, es la paternidad. Él es el Padre eterno de todos nosotros y le da una suprema importancia a la impartición que un padre puede hacer sobre sus hijos. ¿Sí? Así que bueno, la historia descrita en 2 de Samuel capítulo 13, y dada su crudeza, su contenido podría ser perfectamente la sinopsis o el guión de una película de cine negro, donde se violan todas las leyes morales habidas y por haber, creando una historia surrealista y ficticia donde lo descrito jamás ocurriría. Sin embargo, no lo es, no es una película. No es el drama ficticio ideado por algún y muy imaginativo guionista de cine. No es el recorte de un periódico de la sección de ficción. No lo es. Lo que sí es la siempre y clara realidad de la condición del ser humano, elevando a su máximo exponente la terrible decadencia y perversión del corazón que hay en el hombre y la mujer en esta tierra cuando viven apartados del Señor. Y cuando la palabra de Dios no mora y reina y señorea en los corazones del ser humano. Es también y sin lugar a dudas el resultado de apartarse de Dios, por supuesto, y de su palabra, de vivir desconectados de la única fuente de moralidad válida que hay en este mundo, la palabra de Dios. La única fuente de moralidad y de ética válida en este mundo es la palabra de Dios. No hay otra. La ética humana, la ética ideada por el ser humano no es correcta, no es válida, porque atenta muchas veces contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, aquella por la cual usted y yo debemos regirnos, nos guste o no nos guste, si queremos que nuestra vida sea edificada y alcance el propósito de Dios en esta tierra, debemos regirnos por ella. Así que es la única fuente de moralidad válida en esta vida, y es aún más la historia de David y Amnón, o de Amnón concretamente, la terrible y nefasta consecuencia sufrida por un padre al haber fallado, al no instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y esto, hermano, nos tiene que hacer ceñir en nuestro lugar, en nuestro corazón, porque la instrucción, la enseñanza, la impartición que como padres damos a un hijo, o si el padre falla, que el abuelo pueda dar a un nieto, o que un líder pueda impartir de parte de Dios la paternidad, o los pastores en las iglesias en el mundo puedan impartir la paternidad de Dios a los hijos de Dios, es algo importantísimo. Instruir,
instruirnos en el temor de Dios en base a su palabra. David, el gran rey de Israel, como todos los conocemos, el querido y apreciado por toda la cristiandad en el mundo, de quien siempre se extraen buenas historias y enseñanzas, y seguramente alguno de ustedes ha predicado, hablado alguna vez acerca de este rey, porque hay mucho bueno que sacar de él. Este gran rey, una persona de quien el mismo Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, tuvo que sufrir y enfrentar trágicos y oscuros episodios familiares. Uno de ellos es este que describe 2 de Samuel capítulo 13 con el suceso entre sus dos hijos. Y si en algo la palabra de Dios es también maravillosa, es en que Dios intencionalmente no quiso omitir, no quiso esconder, no quiso ocultar este tipo de suceso, mostrándonos así los fallos del ser humano, los errores personales, pero también las trágicas consecuencias. Y aquí viene una de las claves de esta noche: las trágicas consecuencias por el olvido, el menoscabo y la inobservancia de la ley de Dios, la inobservancia de la palabra de Dios, porque el que no medita en ella no podrá hacer que sus días sean buenos en esta tierra. Acuérdese de lo que le dijo Dios a Josué cuando lo introdujo en la tierra de Canaán: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Pero la inobservancia, el olvido y el menoscabo de la ley de Dios, de su palabra, trae perjuicios terribles y consecuencias graves a nuestra vida si no la aplicamos, si no la vivimos, si no la hemos interiorizado en nuestro corazón, si no la hemos amado y hacerla nuestra. Si no hemos hecho eso, va a traer terribles consecuencias a nuestra vida. Así que Dios no quiso ocultar estos sucesos, Él no quiso omitir estos detalles feos de la historia bíblica, porque de ellos extraemos también enseñanzas para nuestras vidas. Con estas enseñanzas nuestra mente y nuestro corazón puede ser nutrido, nuestro intelecto puede ser nutrido para que nuestro espíritu pueda ser edificado siempre conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra y se pueda cumplir en nosotros lo que dice el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que fíjese lo que dice este salmo: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que yo espero que usted y yo, todos aquí presentes, nos deleitemos en gran manera en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus principios, en su ética y en su moral, porque eso va a traer bien a nuestra casa y eso va a traer bien a nuestros hijos. ¿Usted lo cree? Tamar era una de las hermosas hijas de David y medio hermana de Amnón, como lo hemos leído. Amnón era el mayor de los hijos de David. Él era el primogénito de los hijos de David, su primer hijo nacido. Normalmente conocemos a Salomón o al hijo que perdió por el suceso con Betsabé, pero existieron otros, como le dije al principio. Él era el mayor de los hijos de David, era el príncipe heredero al cual le correspondía por derecho legítimo heredar el trono de Israel cuando David muriese. Pero el amor que sentía Amnón por Tamar no era el amor de un hermano hacia su hermana, era una pasión desenfrenada, desordenada, la cual ofuscó su razón y lo llevó a angustiarse. Es más, la Biblia dice que lo llevó a enfermarse, que enflaquecía de día en día por ese deseo insano que tenía en su alma, en su corazón, de acostarse con su hermana. Así que el paralelo entre David y Amnón es evidente. David había dado ejemplo con el suceso de Betsabé de no lograr que su espíritu dominara su alma y por ende dominara sus deseos y sus pasiones, las obras de la carne. Él dio ejemplo porque él también se dejó llevar cuando vio a aquella hermosa Betsabé bañándose
se dejó llevar por eso. Él dio un mal ejemplo, no pudo controlarse. Y también dio un mal ejemplo porque intentó ocultar su pecado, intentó ocultar su fallo, pero sabemos todos que no pudo hacerlo. Porque ¿quién podrá ocultarse a los ojos del Señor? ¿Quién podrá ocultar sus pensamientos de la omnisciencia de Dios? ¿Quién podrá ocultar las intenciones del corazón a la omnisciencia de Dios? Nadie, ninguno podemos. David tampoco pudo hacerlo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Eso sí, no olvidemos que la historia relatada aquí en 2 de Samuel 13 es una historia que se desarrolla en el contexto del pueblo de Israel y todos ellos, el rey, sus hijos, el pueblo, estaban sujetos y condicionados a la ley de Moisés que debían conocer y guardar rigurosamente. Nadie podía estar por encima de ella, ni siquiera el rey David, ni siquiera sus hijos. Todo israelita estaba condicionado a guardar y a observar la ley de Moisés rigurosamente. Por eso en esta noche no quiero centrarme tanto en la figura de Amnón y en lo que hizo, que fue aborrecible, sino más bien en el rey David, pero no como rey, sino como padre. Porque de Amnón ya sabemos lo que la misma palabra nos ha contado, nos ha descrito. Él incurrió gravemente en los actos de inmoralidad prohibidos por el Señor en Levítico capítulo 18. Por ejemplo, 18:6 dice: ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. En este capítulo 18, Dios le había dado a Israel sus leyes morales y había condenado, de hecho dice que son abominables delante de él, todo lo que él describe en ese capítulo. Y en el versículo 29 del 18 de Levítico también arroja la consecuencia de violar su ley, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Así que Amnón sufrió en carne propia el violar la ley de Moisés. En ese contexto judío, nadie escapaba a la ley de Dios. Nadie escapaba al juicio de Dios, porque Dios es santo, Él es bueno y Él es fiel a su palabra. Así que eso nos lleva a sacar una idea de esto, y es que toda consecuencia o todo acto genera una consecuencia, y en el caso de Amnón, la consecuencia del fatídico gobierno del alma sobre el espíritu. Y cuando el alma gobierna, cuando las emociones, cuando los deseos, cuando las pasiones gobiernan la vida de un ser humano, lo llevan a caminar de una manera infructuosa y lo llevan a cometer actos malos, negativos, que al final van a traer una terrible consecuencia hacia su persona. Estas cosas sucedieron porque David probablemente pudo haber fallado como padre al no saber muy bien instruir a sus hijos en el temor de Dios. Recuerde que David fue un gran rey, pero el rey estaba ocupado también muchas veces en las guerras, en las campañas, en las conquistas, en las batallas. Así que fue un gran rey, pero por lo que la Biblia habla de él y todas sus hazañas y todas sus batallas, probablemente fue un padre ausente en sus primeros hijos. Y esto trajo consecuencias negativas para su descendencia. Conocemos al David rey, como dije antes, que salía a las campañas, que obtenía grandes victorias, pero ese mismo David también era un padre, y un padre que tenía que haber ocupado su lugar instruyendo a sus hijos en el temor de Dios, porque nadie, repito lo que dije antes, nadie en Israel podía estar por encima de la ley de Dios. David sufrió la consecuencia de sus propios actos, pues al haber llevado al adulterio a Betsabé y tramado el asesinato de su fiel y valiente guerrero Urías Eteo, atrajo sobre sí y sobre su casa una sentencia de Dios por lo que él había hecho. Y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice, 2 de Samuel 12:11.
Natán amonesta al rey David cuando éste pensaba que podía ocultar su pecado, que podía ocultar lo que había hecho. Viene la amonestación de Dios sobre el rey David y el profeta le dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Evidentemente, esta segunda parte del pasaje se cumpliría más adelante con Absalón, cuando él toma las concubinas de su padre y se acuesta con ellas. Pero aún así hubo una sentencia de Dios, a pesar de que ese mismo pasaje dice que Dios remitió el pecado de David, lo perdonó. Aún así, todo acto genera una consecuencia. Hay una causa, hay un efecto. Hay algo que hacemos, hay algo que se produce en consecuencia de aquello que hemos hecho. Puede ser bueno o puede ser malo. En el caso de David, la consecuencia fue bastante trágica. David falló en enseñarle a su hijo a escoger buenas amistades. Falló en enseñarle a su hijo a saber a quién debía escuchar. Y esto es importante, iglesia. Un padre, un mentor, un líder tiene una responsabilidad de enseñar, de educar, de instruir, para que la vida de la persona a la que está instruyendo pueda ser edificada sanamente. Y muchas veces esos consejos o esas enseñanzas deben pasar porque la gente aprenda o aprendamos a escoger buenas amistades. Y más aún allá, aprendamos a saber a quién debemos escuchar. Pues Jonadab era su primo. La Biblia dice que era hijo del hermano de David. Era su primo, era el sobrino del rey, era su primo. Sin embargo, muy astuto, le dio un mal consejo al primogénito del rey David y lo llevó a cometer ese pecado. Será importante enseñar a nuestros hijos o a la gente que lideramos, que pastoreamos, la gran importancia de rodearse de gente que bendiga su vida, que edifique su vida y que no abra sus oídos y su corazón a aquellos que pueden traer una trágica consecuencia a sus vidas por un mal consejo. ¿Será acaso eso importante? Yo creo que sí. Salomón escribiría años más tarde: no sabemos si por el recuerdo de lo sucedido en su casa, en su familia, él escribiría esto en el Proverbio 19:27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y si lo pueden poner por favor ahí en imagen y ir un poquito conmigo. Proverbios 19:27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hermanos, si oímos la palabra de Dios con fe y la recibimos y la atesoramos, el Señor a través de su palabra nos va a llevar por el buen camino, porque ella es lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestros pies. ¿Es así? Nos va a llevar por una buena senda. Pero si la apartamos y empezamos a escuchar esas enseñanzas que dice la Biblia, que nos hacen divagar de las razones de sabiduría, entonces el camino que vamos a tomar es el camino incorrecto. ¿Cuántos malos consejos has seguido en tu vida? ¿Cuántos malos consejos has hecho caso? Gracias, Paulo. ¿A cuántas personas equivocadas e incorrectas has prestado tus oídos, o más aún has prestado tu corazón? Y si hilo un poco más fino, ¿cuántos consejos sabios has dado a tus hijos? Líder que estás aquí, ¿cuántos consejos sabios y de acuerdo, en consonancia con la palabra de Dios, has dado a la gente que lideras? Porque esto es importante. La palabra de Dios nos preservará en el día malo, pero un mal consejo nos puede arruinar la vida. Amnón se la arruinó porque él tenía un deseo insano en su corazón, pero todavía no había pecado. Todavía no había llevado a la consumación lo que pensaba y sentía dentro de sí. Pero llevado y arrastrado por un mal consejo,
cometió un error gigante. El apóstol Pablo, usted sabe que era un apóstol, una persona que buscaba imprimir una paternidad en aquellos que consideraba a sus hijos, que en sus cartas buscaba improntar, que buscaba impartir la paternidad que venía de Dios sobre aquellos a quienes escribía sus cartas, especialmente a Timoteo o a Tito. Este apóstol padre, como Pablo, como padre a sus hijos, escribía sus cartas y a los efesios les dijo que andaran como hijos de luz. Les dio un consejo muy importante y Efesios 5, 6, 8 dice lo siguiente, si usted lo lee conmigo ahí en pantalla: nadie os engañe con palabras que vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre quienes, sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero a mí me llama la atención de esto, que le dice que no sean partícipes con ellos, que no participen, en este caso los efesios, del pecado que se movía en ese ambiente griego, que no participaran de esas obras infructuosas, de esas obras pecaminosas en las que estaban los gentiles que habían creído en el Señor, estaban en medio de ellos. Pablo, como padre, buscaba edificar el corazón de los lectores de sus cartas, buscaba edificar la vida de las iglesias a las que iban dirigidas sus cartas. ¿Será acaso importante una buena paternidad? Y cuando hablo de paternidad, madres que están aquí, mujeres que estáis aquí, también es para ustedes. Porque el hogar lo componen dos pilares, el padre y la madre, ambos con una responsabilidad delante de Dios de cómo criar y educar a sus hijos. ¿Será acaso importante una paternidad correcta? No hay mayor sabiduría que la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Y si no lo cree, es así, porque ella nos preservará del día malo. No hay mayor sabiduría que la palabra de Dios. Pero cuando esta falta, viene la vulnerabilidad del alma y el enfriamiento espiritual a la vida del creyente, llevando a la persona a transitar por la peligrosa ciénaga de la tolerancia progresiva. Y la tolerancia progresiva es aprobar, aceptar y tolerar aquello que antes no hacíamos. Cuando alguien se convierte al Señor y Dios viene y visita su vida y lo enamora y lo apasiona de Él, normalmente el creyente automáticamente entiende que ha sido santificado delante de Dios y que hay cosas que Dios no acepta, que hay cosas que Dios no tolera, que hay cosas que Dios aborrece. Y entonces el creyente hace lo mismo porque sigue las huellas de Cristo, improntado con la paternidad del cielo. Pero cuando el creyente camina por ese peligroso camino de la tolerancia progresiva, empieza a aceptar y a tolerar aquello que antes no hacía. Aquel comentario subido de tono en el trabajo, que antes te mudaba la cara y te cambiaba, pero que ahora no genera en ti nada. Que mañana no solo no genera en ti nada, sino que ríes a la gracia. Una tolerancia progresiva. El pastor decía: no bebamos del vino de Babilonia. Y lo quiso graficar con los sorbitos de agua. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí el domingo? Eso es una gran verdad. Es caer en una tolerancia progresiva de aceptar aquellas cosas que no están bien. Es caer en ese fatídico dicho que dice: una vez al año no hace daño. Es tolerar y aceptar lo que antes nos parecía mal. Una copita, un cigarrito, una fiestita, un bailecito, un grabadito en la piel, un lo que sea. Antes cosas que sabíamos que a Dios no le agradaban, pero empezó el enfriamiento y empezamos a caminar por la tolerancia progresiva, aceptando aquello que antes no hacíamos, por la ausencia de la palabra de Dios, por la falta de comunión con el Espíritu Santo.
porque Él nos guiará a toda verdad. ¿Será acaso importante una buena paternidad? Hermano que estás aquí, amada iglesia. La ausencia de palabra de Dios, y se lo van a poner en la pantalla, la ausencia de palabra de Dios en el ser humano lo conduce al peligro de la tolerancia progresiva. Y la tolerancia progresiva de las cosas de este mundo conducen a las personas a la consumación del pecado que en su corazón ya se había gestado. Porque nadie se aparta del camino de Dios de la noche a la mañana. Nadie deja al Señor de ayer para hoy. Ha transitado un camino de enfriamiento, de separación, de lejanía de la cruz, de desconsideración del sacrificio de Cristo. Así que es peligroso, hermanos, tolerar y aceptar las cosas de este mundo que sabemos que son malas. Es muy peligroso, es fatídico. Santiago lo expresó de una forma mejor. Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hermano, la ausencia de palabra de Dios en nuestra vida puede ser fatal o es fatal. La ausencia de tiempo devocional con el Espíritu Santo es fatal. Necesitamos tener una constancia en nuestra relación con Dios. Necesitamos ser personas apasionadas por la palabra de Dios. Necesitamos ser personas, escúcheme bien y entiéndame bien, intolerantes con el pecado de este mundo. Personas que no transijan con las cosas de este mundo. Personas que no acepten lo que sabemos que está mal delante de Dios. Pero eso solo se puede lograr cuando la palabra de Dios la hemos hecho carne, la hemos interiorizado, y cuando nos preocupamos día a día a ir delante del Señor y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a caminar como tú quieres que camine. Ayúdame a vivir como tú quieres que camine. Sí, soy vulnerable, soy frágil, sé que soy pecador, sé que tengo errores y fallos, pero sé que contigo mi vida puede ser fortalecida. Sé que contigo yo puedo salir adelante. Sé que contigo voy a aprender a amar lo que Dios ama. Pero para eso necesitamos ser educados y ser instruidos de una manera sana y correcta, sin liviandad en aquello que se nos está enseñando. David muy probablemente también falló en instruir a su hijo en la ley, en la palabra de Dios. Porque mire, los judíos tenían esa tradición oral de comunicar el mensaje de Dios, de comunicar la ley. Y era un mandato de Dios. Tenían que hablarla, tenían que decirla, tenían que recitarla. Una y otra vez tenían que enseñarla a sus hijos, porque Dios quería que las generaciones del pueblo de Israel no se perdieran. Y en ese gran mandamiento que Dios le da a los judíos en Deuteronomio capítulo 6, después de que le da su famoso Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Después de eso, en el versículo 6 dice el Señor estas palabras: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre el Padre, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre. Siempre. Esa era la importancia, y esa es la importancia que Dios le da a su palabra y a la impartición que un padre, que un mentor tiene que arrojar sobre aquellos que está criando, que está educando. Siempre. Es una ordenanza de Dios el instruir a los hijos en su palabra. Es una ordenanza de Dios a las iglesias en el mundo, a los pastores, a instruir al pueblo en su palabra, porque de la boca del sacerdote el pueblo escuchará la sabiduría. También lo dice la Biblia. Es una ordenanza de Dios que su iglesia sea edificada en su palabra. Y lo tenemos que aceptar, lo tenemos que vivir, tenemos que amar lo que Dios dice, porque eso trae bendición a nuestra vida.
Proverbios 22:6, también Salomón escribió: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, y si Dios lo ha dicho, es porque así va a ser. Pero instruye, edifica, ladrillo a ladrillo, día a día, instruye. Porque ¿sabes quién no pierde el tiempo? El enemigo de nuestras almas. No pierde el tiempo, jamás pierde el tiempo. Vino a hurtar, matar y destruir. Vino a robar las generaciones. Vino a distorsionar la identidad. Vino a destruir la figura paterna. Vino a hacer estragos y no pierde el tiempo. Y por lo que las escrituras nos dicen del rey David, sus guerras, sus campañas, sus victorias, sus grandes hazañas, muy probablemente David estuvo ausente en la crianza de sus primeros hijos, y esto terminó afectando su desarrollo. El diablo, que es padre de mentira, escúcheme bien esto, trabaja con crudeza para generar vacíos emocionales en las personas por la falta de una paternidad correcta en los hogares. Porque sabe que los hijos que carecen de la figura de un padre, de una figura correcta, de su afecto paterno en sus vidas, les costará luego mucho aceptar la paternidad que viene de Dios. Es más, recuerdo un caso que el pastor me contó hace ya tiempo de una mujer, creo que era, que había vivido y sufrido la ausencia de su padre. No es de esta iglesia, para que no se preocupe. Y por esa ausencia no podía hablar a Dios como padre. No podía reconocer. No podía decirle a Dios Padre. No podía aceptar y reconocer la paternidad que viene de Dios. Hermanos, el diablo trabaja con crudeza para destruir lo que Dios quiere edificar y lo que ya ha dejado establecido en su palabra. Es más, el diablo trabaja incansablemente para destruir y desvirtuar el patriarcado bíblico, la paternidad en la tierra, la figura del hombre como cabeza de familia en esta tierra, porque sabe lo que Pablo dijo y escribió a los Corintios, 1 Corintios 11:13. Y aunque lo habla en ese contexto del matrimonio, fíjese en cómo empieza y en cómo acaba. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer, pero acaba diciendo, Dios es la cabeza de Cristo. Así que todo viene del cielo. La impartición de la paternidad viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios mismo queriendo improntar a sus hijos. Tanto es así que nos hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, el diablo, que es padre de mentira, trabaja incansablemente para que eso no pueda suceder y gestarse en los corazones de las nuevas generaciones. ¿Usted me entiende? ¿Sigue aquí todavía? La paternidad correcta dota de honor, de dignidad, de identidad y de seguridad a sus hijos. Porque no hay nada mejor que un hijo camine sabiendo quién es, porque sabe quién es su padre. Una paternidad correcta genera seguridad en sus hijos, afirma su identidad, lo dota de dignidad, le da honor de saber que tiene una familia y que tiene un padre al cual puede mirar con alegría, con agrado, un padre que lo ama. De Jesús decían, ¿no es este el hijo de José y María? Cuando lo querían desacreditar o cuando quedaban maravillados por lo que él hacía. Sin embargo, Cristo sabía que José era su padre prestado. Él sabía quién era su Padre celestial y caminaba con la cabeza en alta, erguido en esta tierra, porque él sabía quién era su Padre. Una paternidad correcta dota a los hijos de honor, de dignidad, de identidad y de seguridad para que puedan desenvolverse y puedan desarrollarse de una forma correcta en esta tierra. Así que padres que están aquí, levante su mano conmigo, por favor, si usted quiere hacerlo, y diga: yo voy a ser un buen padre con la ayuda de Dios. Muchas veces el fracaso de los hijos es la máxima expresión del fracaso como padres. Y esto es triste, pero es una realidad. Pero también muchas veces el éxito de los hijos
Y entiéndame, éxito no en alcanzar a tener posesiones, bienes materiales, lugares sociales, sino el éxito de sus hijos en la vida cristiana, el saber quiénes son en Dios, sellados con el Espíritu Santo, traídos a este mundo con propósito. El éxito de los hijos es el resultado de la entrega y sacrificio de sus padres en su crianza, de hacer lo que Dios dijo en Deuteronomio: todos los días, siempre, a toda hora, en todo momento, cuando te levantes, cuando te acuestes, háblales la palabra de Dios. Instruye a tu hijo, instruye a tu hija en los caminos del Señor, porque eso lo va a llevar a tener éxito en su vida. Sin embargo, el diablo ha logrado empañar tanto la realidad y la verdad de Dios, que ha nublado el entendimiento de los padres y de las madres, aún cristianos, creyentes, y los han hecho pensar muchas veces que es mejor alcanzar una posición social, que es mejor que tengan un buen trabajo, un buen sueldo, antes que puedan ver cumplido el plan de Dios con sus hijos. Y eso es un tremendo error. Necesitamos, hermanos, volvernos a las sendas antiguas. Necesitamos volvernos de corazón a la palabra de Dios. Por eso este camino, maravilloso camino de fe, no es un camino de emociones, no es un camino de sentimientos, es un camino de decisiones, y de decisiones en base a Dios y su palabra. Muchas veces, se lo digo otra vez, el éxito de los hijos es el resultado de la entrega y sacrificio de sus padres en su crianza. De padres que, amando en gran manera a sus hijos, supieron decir no en los momentos correctos. Porque el amor también corrige, el amor también exhorta, el amor también disciplina, aunque no nos guste mucho escuchar esta palabra. El amor busca edificar las vidas y salvarlas de sí mismas, de su propia naturaleza caída, pecadora, pecaminosa. El amor también hace eso. El amor busca y se preocupa que la vida que está siendo instruida, improntada, impartida, pueda ser edificada sanamente en base en la palabra de Dios. Por eso este mundo necesita de padres y madres valientes, de padres que supieron poner límites a sus hijos, de padres que no consintieron la tolerancia progresiva ni en ellos como personas, ni mucho menos en sus hijos. De padres que invirtieron su tiempo en la continua y constante lectura y enseñanza de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, con sus valores éticos y morales correctos, con sus principios y fundamentos inalterables. Padres que invirtieron su tiempo. Ese espíritu faraónico o trabajólico, utilizando la palabra de nuestro pastor, ese espíritu faraónico de trabajo, 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 trabajo y ausencia en casa está matando las generaciones. Escúcheme, y no secularmente, sino tristemente también dentro de la iglesia. Necesitamos de padres valientes que quieran pasar tiempo con sus hijos, instruyéndolos en la palabra de Dios. Lo necesitamos, iglesia, urgentemente. Necesitamos que se levanten generaciones como las de Daniel, como las de José. Necesitamos eso. Necesitamos padres valientes. Yo sé que llegar cansado del trabajo después de 8, 10, 12 horas de trabajo, uno llega cansado, fatigado, con hambre. Pero si tienes un hijo pequeño, todavía estás a tiempo. Siéntate con él a su cama, háblale del Señor, afirma su identidad, declara sobre él lo que Dios dice que es él o que es ella. Invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo en tus ovejitas si eres un líder de espiga, pero inviértelo en base a lo que Dios dice. Necesitamos padres valientes, padres a quienes sus hijos vieron orar incesantemente todos los años de su vida,
aprendiendo así la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Padres que no tuvieron temor de nadar en contra de la corriente de este mundo y enseñar a sus hijos quién es el enemigo de sus almas. Padres que estiman todas las cosas como pérdidas con tal de ganar a Cristo y enseñar a sus hijos que Dios es santo, que sus cosas son santas, que hay que amar lo que Dios ama y aborrecer sin miramientos lo que Dios aborrece. Necesitamos esos padres, esas madres valientes que les importa nada ir en contra de la corriente de este mundo, porque saben que hay un galardón en el cielo que está reservado para los que perseveran hasta el fin. Padres que no permiten la tolerancia progresiva en sus casas, en sus hijos. Padres que son ejemplos correctos de conducta, de vida cristiana en sus hogares. Porque los hijos son un fiel reflejo de sus padres. Así que necesitamos padres valientes. Padres que enseñen a sus hijos a cuidar su salvación con temor y temblor, como mandan las Escrituras. Padres que enseñaron a sus hijos que el Evangelio de Cristo no admite mezclas. Por más presión que haya, por más menosprecio que pueda sufrirse, no admite mezclas. Es uno, es único, es como es. Y así lo tenemos que vivir, así lo tenemos que aceptar, así lo tenemos que amar. Padres que una y otra vez repiten los proverbios que Dios estableció en su palabra. Así que proverbios como este: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. 2:5, entonces 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 5 del 2, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos. El 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Necesitamos padres valientes. El 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. El 5:1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Y por citarle alguno más, el 8:32 dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Será acaso importante hablarle a nuestros hijos o a aquellos que mentoreamos o pastoreamos la verdad del Evangelio de Dios? ¿Será importante esto? Es tremendamente importante, iglesia. Padres que repiten una y otra vez a sus hijos, o líderes que repiten una y otra vez a la gente que tienen la responsabilidad de mentorear y de formar en base a las Escrituras, una y otra vez los proverbios, la palabra, la sabiduría de Dios. En esos padres, hermanos, se cumplirá el proverbio que dice, Proverbios 10:10, el hijo sabio alegra al padre. No, ese no es. El hijo sabio alegra al padre. Es un proverbio, tal vez me equivoqué en la cita. Se cumplirá, porque ¿qué padre no quiere gozarse del progreso de sus hijos? ¿Qué padre no quiere ver cumplido en él o en ella los planes de Dios? Todos queremos que nuestros hijos puedan ver, puedan vivir el cumplimiento del plan y del propósito de Dios con su vida. En ellos se podrá cumplir esto. Pero más allá de todo eso, y voy a terminar, cuando sus polluelos vuelen del nido, permítame que sea un poco poético, cuando los hijos crezcan y se emancipen, se vayan de casa, cuando formen sus hogares y hayan recibido el legado de fe, de obediencia y de temor, recibido, mamado en sus casas, en sus hogares,
Esos padres podrán mirar al cielo y decir, como el apóstol Juan escribió en su tercera carta: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Será acaso esto glorioso, hermano? ¿Será acaso esto maravilloso? Que dentro de 20, 30, 60 años usted pueda sentarse y mirar al cielo y decir: Señor, este es mi gozo, que el oír que mis hijos anden en la verdad, en tu verdad. Pero no todo es negativo en la historia, porque la Biblia también nos consuela y nos cuenta de dos personajes, Daniel y José. Dos personajes que, aunque lejos de sus padres, supieron vivir y caminar en el temor de Dios. David, siendo rey, falló, fue infiel a Dios, por decirlo de alguna manera. Daniel, José, siendo esclavo, fue fiel a Dios. David, como rey, permitió que sus hijos se contaminaran, o Elí, como sacerdote, permitió que sus hijos se pervirtieran. Daniel, como cautivo, no permitió contaminarse con la cultura babilónica. Padres como los de Daniel y como los de José, tenemos que aprender a hacer, instruirlos, enseñarles. Por eso hay que hablar la verdad de Dios, hermanos. No podemos maquillarla, no podemos enmascararla, es como es, así sencillamente. Por eso la iglesia no está para predicar mensajes motivacionales, humanistas. La iglesia está para predicar el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Cristo es como es, no hay otro. Es así de maravilloso y es así de glorioso. Así que escuche bien, padre y madre, estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor, estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y tú dirás: pastor, pero eso era para Israel en el Antiguo Testamento. Hermano, Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque hay esperanza. Hay esperanza en el Señor y en su poderosa palabra. Hay esperanza porque mientras usted camine, transite y viva el evangelio de Jesucristo tal y como es, hermano, vendrá el bien a su casa, será visitado por el favor de Dios, será visitado por la prosperidad de Dios, será visitado por todo lo bueno que Dios tiene, porque ya todo nos ha sido dado. Porque Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales desde lo alto, pero necesitamos estar en el camino, firmes y fundados como Dios quiere que sea. Así que póngase en pie rápidamente ahí en su lugar y vamos a orar y a sellar esta palabra. Padre y madre que estás hoy aquí, tienes una gran responsabilidad de criar hijos del reino, de criar los hijos del reino, porque Dios nos los ha prestado para que los eduquemos. Líder que estás aquí, tienes una gran responsabilidad de mentorear y de edificar las vidas para el reino. Así que ahí en tu lugar, habla al Señor por un momento. Ora a Dios en esta noche y piensa si acaso estás fallando en la paternidad o en la maternidad. Porque sabes, cuando reconocemos delante de Dios los errores, los fallos, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón al Padre por nuestros actos, sabes, Dios viene con su bien. Él dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Vivimos en este tiempo de la gracia, vivimos bajo este pacto maravilloso de la gracia de Dios. Y Dios ha dotado a su iglesia
ha dotado a sus hijos de las herramientas necesarias, correctas y suficientes para plantar batalla a las tinieblas, para tomar, recuperar aquello que el enemigo haya podido robar, dañar, destruir, deteriorar. Porque tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible. Y quiero orar muy especialmente por aquellas personas que quizás en su vida sufrieron la ausencia paterna, que en su vida sufrieron la ausencia de su padre, que no fueron improntadas, que no recibieron lo que sus padres debían haberles transmitido, el afecto, el cariño, una educación sana, correcta y más en base a la palabra de Dios. Así que si hay alguien a quien el Espíritu Santo en esta noche ha estado hablando, redarguyendo, tocando su corazón, pasa aquí delante para que podamos orar por ti, para que nuestro pastor como padre de esta casa pueda orar por ti. Señor, oramos, Dios amado, para que tú nos ayudes a impartir una buena paternidad sobre nuestros hijos y sobre aquellos que has puesto delante de nosotros, Dios. Gracias porque tú eres el Padre perfecto, Señor, porque tú nos amaste, porque una paternidad correcta, la tuya, nos dio honor, nos dio identidad, nos dio dignidad, nos dio aceptación. En Cristo Jesús, Señor, hoy podemos caminar en esta vida, en esta tierra, sabiendo que somos hijos del Dios Altísimo.